Hola a todos, en este video voy a explicar un método, una forma de usar validación de token o generar tokens sin hacer uso de la librería JSON Web Token en .NET. El funcionamiento de este token va a ser que la persona, al ya estar registrada en una base de datos, teniendo su correo y su contraseña, cuando vaya a loguearse, se le va a dar un token. Este token va a durar nada más 30 segundos y este token tiene el propósito de verificar el usuario, el correo y la contraseña. Cuando se le pasa a un endpoint, él lo verifica y ese endpoint me devuelve el token de uso del usuario, que va a ser el que se va a utilizar en consultas y dentro de la aplicación. Este token sí tiene una duración más larga, en mi caso es de 18 horas, pero se puede modificar. Ahora este token se puede cambiar contraseña y más consultas que se necesiten en la aplicación. También está el endpoint de cerrar sesión, donde al pasar el token se invalida este token, ya que al cerrar sesión no debería poder volver a utilizar este token y tendría que volver a hacer un login para volver a obtener un nuevo token. Ese sería el funcionamiento básico de este proceso, de esta forma de validación de token. Entonces, para mostrar este proyecto, yo primero inicié con un proyecto base de 4 capas para hacer un backend, ya que voy a utilizar en mi base de datos una tabla de usuarios. Entonces tengo la carpeta o el proyecto API, aplicación, dominio y persistencia. En dominio está la entidad de usuario, que tiene los atributos de ID, fecha de alta, que esta fecha se refiere al token, entonces sería la fecha en que se dio el token y la fecha de vencimiento del token. También tengo el email y la contraseña. Esta entidad tiene su respectiva configuración en persistencia, donde declaro el email como único y asigno la longitud del email. Además también tengo la clase en contexto, donde hago referencia a la entidad de usuarios y ejecuto el código para que se puedan aplicar las configuraciones. También tengo en API, en JSON, tengo mi connection string a la base de datos de mi computador. Pues aquí le tengo como llamé mi base de datos JWT manual, en el servidor, el usuario, la contraseña. También en el program, la inyección de dependencias de la clase de contexto. En sí, al tener esto ya se debería generar una migración y actualizar la base de datos. Este paso ya lo hice y aquí ya tengo las migraciones. Y en mi base de datos ya tengo mi tabla de usuarios. Aquí en mi base de datos JWT manual tengo usuarios. Ya tengo algunos registros que está haciendo de prueba. Y aquí está la estructura de mi base de datos. Okay, ya teniendo ese proyecto base, vamos a iniciar con los métodos de encriptación y para obtener token. Esto lo realicé me creé una carpeta llamada servicios en API. Aquí tengo la interfaz y la clase. Algo que faltó mencionar es que la tabla la entidad de usuarios tiene su respectiva interfaz. Además también se creó una interfaz de unidad de trabajo. Aquí el usuario tiene su repositorio con las funciones básicas
Y también tenemos la unidad de trabajo donde referenciamos las interfaces, el contexto, repositorio del contexto, y además tenemos la función de guardar cambios del contexto y el dispose que me borra datos que no estoy utilizando en el momento para mejorar el rendimiento. Y esto, ok, ya continuando con los servicios, tenemos la interfaz de user service donde está las funciones que vamos a utilizar para el token. Tenemos una función de encriptar, de desencriptar, de corregir token, de registrar usuario, de obtener el token para login, que es el que tiene duración 30 segundos, y hacer logueo por token. De aquí me va a volver el token definitivo de consultas. Hay una función de validar token, de obtener el email del token, setear password y de cierre de sesión. Entonces, para iniciar explicando estos métodos, primero tenemos que crear una clase donde se vaya a implementar la interfaz de user service. Vamos a referenciar la unidad de trabajo, ya que esta es la que tenemos relacionada con nuestro contexto y nuestra base de datos. Para iniciar debemos declarar dos llaves que son las que nos van a ayudar a encriptar cada token. La primera llave de login key, esta se hace referencia, o bueno, se va a utilizar en el token, en el primer token que vamos a obtener, que va a ser el de login, el de duración de 30 segundos. Y esta llave se refiere al segundo token, que es el token de usuario, el token de consultas. Ya una vez que se revisa que haya ingresado correctamente, se le da este token. El primer método que tenemos es el get SHA-256. Este me va a encriptar un texto o un string que yo le pase y va a hacer uso del método pues, de encriptación de hasheado de SHA-256. Lo primero que hace es convertir esta cadena de texto que le pasamos a un arreglo de bytes utilizando el ASCII encoding, y luego lo hashea con el SHA-256 aquí y el compute hash. Y por último, con el Strong Builder, lo que hace es convertirlo a String Builder, a convertirlo de su manera hexadecimal con esta función de ciclo for, y lo convierte en string, que es lo que va a devolver. Que esta es una función básica de hasheo de cadenas de texto. Ahora el siguiente método es el de encriptación. Aquí ya vamos a hacer uso pues de las llaves. Entonces, el primer método que tenemos acá es el de encriptación. Este método recibe la llave y el texto que se va a encriptar. Entonces, primero se declara unos vectores, unos arrays. El primero es de bytes. Estos son elegidos aleatoriamente y este se utiliza como para aumentar la seguridad del cifrado. Luego, utilizando el using AES, aquí es donde este es como nuestro método de encriptación básico principal. Entonces vamos utilizando esto y viendo el encoding en UTF-8, pasamos nuestra llave y se la asignamos al AES, y nuestro IB, que fue el elegido aleatoriamente. Estos dos datos se necesitan en orden para crear pues que es la encriptación, y creamos nuestro objeto y crypto-transformer. Aquí es donde se va a realizar como tal el cifrado.
esta parte es utilizando el memory stream, que lo que hace es crear un flujo de memoria para almacenar todos los datos cifrados. Esto pues lo almacena temporalmente, es un poco más seguro. Este flujo de memoria lo convierte en bytes, que lo almacenamos en un array. Y este array lo convertimos a string en base de 64. Aquí este método me devuelve lo que es el texto encriptado utilizando la llave. El siguiente método es desencriptar. Este método tiene una estructura muy parecida al de encriptar. También recibimos una llave, aquí recibimos es un texto cifrado. Utilizamos el mismo array de bytes aleatorios y lo que hacemos es este texto cifrado, ya que lo devolvemos como un string en base 64, aquí hacemos la conversión inversa de este texto cifrado y lo vamos a utilizar en lo que es en la decriptación de este texto. Aquí también usando el AES, también la llave, que sería de los mismos pasos que tenemos acá. Aquí tenemos nuestro flujo de memoria, pero en este flujo se va a encargar lo que es toda la decriptación. Aquí le pasamos nuestro buffer, que fue el texto cifrado en su conversión. Por último, utilizamos esta función read2end para obtener o leer nuestro texto del flujo de memoria, y en este caso pues devolvería pues el flujo el texto que le pasamos desencriptado. Okay. Este método es opcional, ya que lo que hace es corregir o reemplazar el porcentaje de 2F por el slash. Esto pues se hace si se va a utilizar el token por medio de URLs, ya que pues en los URLs el slash tiene una codificación especial, entonces se recomendaría cambiar el porcentaje de 2F por el slash. Pues es opcional si se va a utilizar token por medio de URLs. El siguiente método es el de registro. Este método va a recibir un objeto de tipo usuario con los datos de correo y contraseña. Lo que vamos a hacer es almacenar estos datos en un objeto donde vamos a hashear nuestra contraseña con el primer método que se explicó. Ya teniendo este objeto, podemos ir a nuestra base de datos y revisar si este usuario ya estaba registrado por medio del email, ya que como es único, como lo creamos como único, podemos buscarlo por el email. Y si no se encuentra, aquí hacemos este find, lo utilizamos del repositorio de nuestra entidad de usuarios. Pasamos una consulta diciendo que el email sea igual al email que se pasó aquí en el objeto del usuario y obtenemos el primer resultado. Lo que vamos a hacer con este resultado es revisar si está nulo, ya que si está nulo quiere decir que no hay un usuario con ese email. Entonces podemos continuar con nuestro registro. Si hubiera otro usuario, si hubiera encontrado un email igual al que se está registrando, me botaría un objeto, me retornaría un objeto con el mensaje que ya se encuentra registrado y un estatus en falso, ya que pues falló el registro.
Pero si podemos continuar con el registro, vamos a hacer uso de un try catch, que lo que va a hacer es guardar el usuario en la unidad, pues en usuarios, y realizamos el guardado de cambios en la unidad de trabajo para nuestra base de datos y retornamos un mensaje diciendo que se ha registrado exitosamente con su estado true. El cache es para pues captar cualquier error que pase durante este proceso y podemos retornar un objeto con el mensaje error. Ahora nuestra función de getTokenLogin, este va a ser nuestro primer pues generador de login. Para esto el login va a tener una estructura específica, el token va a tener una estructura específica. Lo que pues se toma aquí para este token, los datos es fecha, email y contraseña. Entonces lo que vamos a hacer primero es obtener la fecha de hoy. Podemos utilizar un formato UTC o el que parezca más común. Lo convertimos a string en el formato específico que pedimos. Y vamos a hacer uso de la función de encriptar que ya explicamos anteriormente. Entonces esta función recibía dos parámetros, que es la llave y el texto que se va a encriptar. Entonces primero vamos a hacer uso de nuestra llave login, ya que este es el token inicial, y como string o como texto le vamos a pasar una concatenación de datos, que es fecha, y vamos a utilizar el símbolo numeral o hash para unir estos datos. Entonces fecha, email y la contraseña hashada, y vamos a retornar este token. Ya teniendo este token, podemos realizar la función de login by token, que lo que va a hacer es revisar este token que le vamos a pasar y devolver el token principal para consulta. Entonces el login token recibe un string que hace referencia a este token. Lo primero que se hace es desencriptar este token y lo dividimos, ya que aquí lo habíamos separado por hash. Aquí hacemos un split por hash y la primera posición es fecha, la segunda es email y la última es contraseña. Teniendo estos datos, podemos revisar ya luego en la base de datos si corresponde a todos los datos correctos. Primero podríamos validar la duración de este token, si ya se dio los 30 segundos o si todavía no, ya que este token escogimos que sea una duración de 30 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es obtener la fecha actual en la que se está haciendo esta comparación, y lo que hacemos es obtener los segundos de la fecha actual y se los sustraemos a la fecha que desencriptamos. Entonces vamos a revisar que esta resta no sea mayor a 30 segundos. Si es mayor a 30 segundos, retorna -1 y de una vez se acaba este método. De lo contrario, pues seguimos con nuestro proceso. Revisamos que el usuario esté, revisando que su correo sea igual al que se recibió en el token y la contraseña también. Aquí lo que estamos es revisando hasheados, ya que esas contraseñas ambas están hasheadas. Verificamos si el usuario no es nulo, entonces se encontró en la base de datos, entonces son los datos correctos. De lo contrario, no son correctos, entonces se vuelven -2. Aquí si son correctos, ya podemos generar el nuevo token. Este token va a tener una estructura muy parecida, donde pues vamos a utilizar para encriptar la llave, pero esta vez va a ser del user key, que es nuestra llave de usuario, y como string vamos a pasarle la concatenación del email con la fecha
de vencimiento de este token. En este caso, nuestro token va a tener de vencimiento 18 horas, pero se pueden cambiar. Esta fecha pues se pasa a string y se toma en un determinado formato. Aquí encriptamos nuestro token y lo guardamos en la variable token usuario. Luego en nuestra base de datos podemos modificar nuestra fecha de creación y vencimiento de nuestro token, ya que se acaba de generar. Entonces tomamos la fecha actual en que se generó este token para la fecha de alta, y en fecha de baja vamos a almacenar la fecha de caducidad o la fecha en la que se vence este token. Guardamos los cambios en nuestra unidad de trabajo para que se accionen en la base de datos y retornamos nuestro token. Tenemos un catch donde si ocurre algún error en todo este proceso, me da un -3. Ahora la siguiente función que tenemos es obtener email de un token. En este caso este token se hace referencia al token de usuario. Ya lo que hacemos es desencriptar el token y obtener la primera posición, que como recordamos hace referencia al correo del usuario. Luego tenemos la función de validar token. Esta función lo que me hace es revisar la fecha, que no haya pasado la fecha de vencimiento. Entonces tenemos un try catch donde desencriptamos nuestro token. Nuevamente este token es el token de usuario, pues utilizamos la user key para desencriptarlo. Obtenemos el email y la fecha de vencimiento con las posiciones. Consultamos en la base de datos nuestro usuario para traernos la información del usuario, ya que ahí también estamos almacenando la fecha de vencimiento. Entonces lo que hacemos ahora es la fecha de caducidad. Es como nosotros hacemos una conversión para almacenarla en el token. Entonces necesitamos hacer la conversión inversa para obtener la fecha y así poder comparar la fecha actual con esa fecha. Entonces comparamos si la fecha actual es mayor a la fecha que me trae de caducidad el token, y aparte revisamos que en la base de datos, como la almacenamos también, que esa fecha tampoco sea mayor a esa. Tener una condición ahí extra, ya que pues el cierre de sesión trabaja con esa fecha de vencimiento en la base de datos, entonces debemos tenerla en cuenta. Ahora si la fecha actual es mayor a estas fechas, quiere decir que se venció el token, por eso vamos a retornar false. De lo contrario retornamos true, y si se encuentra algún error en todo este proceso, entonces retornamos false. Ahora la función para cambiar la contraseña es una función extra. En esta vamos a recibir un token, vamos a recibir la nueva contraseña y la contraseña antigua. Primero validamos que el token esté activo con la función que acabamos de explicar. Si no está activo, pues me va a retornar false y se acaba el método. De lo contrario, lo que va a hacer es obtener el correo del usuario del token por medio del token. Vamos a hashear las contraseñas para poder hacer una comparación con la base de datos, ya que en la base de datos se almacenan hasheadas. Entonces buscamos en nuestra base de datos el usuario que coincida con el email y con el password que se nos pasó. Bueno, si esta consulta me trae algo nulo, quiere decir que no se encontró, entonces no se puede hacer un cambio de contraseña. Por eso vamos a retornar false si el objeto es nulo. Si no es nulo, entonces podamos hacer nuestro cambio de contraseña. Entonces buscamos nuestro atributo de password y le asignamos la nueva contraseña encriptada o hasheada, y guardamos esto en nuestra base de datos. Revisamos que se hagan los cambios. Si no se hace, pues retornamos un false. Igual también si se encuentra algún error, se retorna un false.
Ya por último, nuestra función de logout, que es de cierre de sesión. Lo que hacemos primero es validar token, ya que todas estas acciones se hacen siempre recibiendo un token, ya que debe tener el permiso o debe estar ingresado en la aplicación para hacer estos cambios. Entonces revisamos si el token está activo. Si no está activo, retornamos false. Pero si está activo, vamos a cerrar nuestra sesión o invalidar ya este token para que sea como que no se ha tomado en cuenta después, ya que su fecha de vencimiento se va a establecer como la actual. Entonces lo que hacemos es, de este token vamos a desencriptar, vamos a traer el email del token, lo buscamos en la base de datos y ya teniendo nuestro objeto de la base de datos correspondiente al correo que se nos pasó, vamos a declarar que ese token va a tener una fecha de vencimiento actual, quiere decir que ya no se va a poder utilizar más. Guardamos los cambios y retornamos true, ya que si realiza todo esto, quiere decir que el proceso de cerrar sesión fue exitoso. Listo, ya teniendo estos métodos para la encriptación, la desencriptación y poder revisar bien el funcionamiento, vamos a realizar unos controladores. Entonces realizamos nuestro base API controller, donde está la ruta de nuestros controladores, y ahora acá creamos nuestro controlador de usuario. Aquí vamos a hacer referencia a la interfaz de servicios de usuario, ya que es donde tenemos todos nuestros métodos, la unidad de trabajo y nuestro mapper, que lo que va a hacer es poder darnos la posibilidad de usar DTOs para estar más organizada pues nuestros posts y mostrar nada más la información que el usuario debería ingresar. Entonces realizamos nuestro constructor para hacer uso de estas interfaces. Nuestro primer endpoint va a ser de agregar o de registro, donde aquí vamos a pasar el DTO. El DTO tiene esta estructura, ya que en registro solo necesitar correo y contraseña. Además también debemos crear nuestra carpeta de profiles y nuestra clase de mapping profiles para poder hacer uso de esos DTOs. También recordar que como estamos utilizando una nueva interfaz, esa interfaz debemos agregarla al scope del programa. Aquí en extensions está nuestra unidad de trabajo en nuestra interfaz pues, de servicios de usuario, y esta se añade al programa aquí, y ya tendremos pues en scope ese servicio está en nuestro rango. Ya el programa puede tomar pues en cuenta los métodos que hicimos. En usuario controller estábamos en el post, recibe los datos de email de usuario, hacemos un mapeo para poder almacenar en la base de datos. Entonces lo mapeamos y hacemos uso de la función de registro. Revisamos que este no sea nulo, ya que necesitamos datos para poder hacer los registros. Si es nulo, pues me devolverá un bar request. Si no es nulo, entonces me devuelve el resultado del registro. También tenemos el endpoint de getTokenLogin, que simplemente lo que hacemos es usar nuestra función de usuario y servicio de token y lo retornamos el resultado. Luego login by token, utilizamos nuevamente la función de login, y en este caso podemos hacer uso de un switch ya que esto nos retornaba -1, -2 y -3, y podemos hacer mensajes personalizados con un bar request si me bota algún error. De lo contrario, pues si todo sale bien, nos va a volver el token. Este endpoint es para probar pues la función de get email, de obtener el email por el
token de usuario, el endpoint de cambiar contraseña. Aquí algo que se me olvidó mencionar anterior a ese endpoint es que acá determinamos qué datos necesitamos para poder hacer la función, ya que pues algunas funciones reciben diferentes datos. Entonces acá establecemos eso. Entonces tenemos un email y una password en el get token login. En el login token tenemos el login. En el token, pues para revisar el email deberíamos pasar el token. Para cambiar contraseña ya necesitamos más datos, que es el token, la contraseña nueva y la contraseña antigua. Ya con estos datos llamamos a la función simplemente y dependiendo del resultado mandamos un mensaje. También en el de logout lo mismo, hacemos uso de la función con el token. Ahora para probarlo, debemos estar seguros que esté corriendo pues nuestros servicios. Tenemos Dragon, también vamos a abrir el servidor, ejecutar el servicio. Vamos a una segunda. Ok, ahora por medio de Swagger, aquí siendo local 50 y 54, vamos a revisar estos endpoints. Y aquí tenemos ya el Swagger. Vamos a probar pues los endpoints. Entonces vamos a iniciar con registrar un usuario. Juan. Sería y nuestra contraseña podría ser esta. Y aquí obtenemos un mensaje de que se pudo registrar exitosamente el usuario. Ahora obtenemos nuestro token de login. Tenemos este token, recordar que pues este token dura 30 segundos nada más. Vamos a verificar nuestro logueo. Lo ejecutamos y nos da un token para hacer todas nuestras consultas. Aquí podemos revisar nuestra base de datos, que se realizó el correcto registro del usuario, y en parte tenemos nuestra fecha de alta y fecha de baja de nuestro token. Y pues en nuestro caso la fecha está en formato UTC, entonces nos da estos valores. Aquí ahora podríamos revisar qué pasaría si yo envío una información errónea de login. Entonces ejecutamos, me da ese token de 30 segundos igual. Y aquí coloco mi token, lo ejecuto y nos vamos a dar cuenta que me va a dar un mensaje de error diciendo que no se pudo hacer el login, que revise los datos que envié. Y como vemos, si ya enviamos la contraseña correcta, sí me da un token. Entonces ahora podríamos, pues aquí podemos revisar a partir de este token. Vamos a generar un token nuevo ya que no guardé el token anterior. Entonces vamos a tener un token de login. Ya tenemos nuestro login de usuario. Vamos a revisar si podemos obtener el correo de ese login. Estamos obteniendo correctamente.
Ahora podemos hacer un cambio de contraseña para comprobar que este token nos sirve para hacer diferentes consultas o acciones en la aplicación. Marcamos nuestra nueva contraseña, puede ser Juan 1, 2, 3. Y nuestra contraseña antigua es 4, 5. Ejecutamos y nos dice que se cambió la contraseña exitosamente. Entonces vamos a revisar en nuestra base de datos. Aquí tenemos es nuestra contraseña anterior hasheada. Entonces debería haber una nueva. Si la ejecuto nuevamente, ya tenemos una diferente, hasheada diferente. Y ya por último, para revisar nuestro último endpoint, nuestro logout, aquí podemos ver que hay una fecha de vencimiento que sería el 4 de octubre a la 1:19. Debería cambiar a una fecha más cercana pues, a la actual, que esta fue en la que se hizo la creación del token, 3 de octubre 7:19. Si yo tomo mi token, lo coloco aquí, me dice que se finalizó la sesión. Entonces aquí mi fecha de vencimiento debería ser del 3 de octubre, como está aquí. Entonces ya este token no lo podemos utilizar. Si intentamos cambiar contraseña nuevamente, nos va a botar un error. Entonces aquí ya tiene el mismo token que utilizamos, que ya es inválido. Vamos a probar si nos deja cambiar la contraseña. Entonces, contraseña nueva, 1, 2, 3. Lo ejecutamos y me dice que ocurrió un error al cambiar la contraseña. Ya no me permite cambiar la contraseña porque este token ya no funcionó. Entonces ya este es la implementación pues, de este método que se hizo en base pues, al video que el profesor nos pasó para toda consulta. Modifiqué algunos métodos que me parecían una mejor manera de utilizarlo. Y ya espero que haya sido claro el video. Hasta luego.